Bueno, tenemos el post partido reciente de ellos. Es un equipo que ya nos demostró que si lo subestimás te castiga, ¿no? Tenemos que ver cómo superar esas situaciones de uno contra uno y el Spanish pick and roll que nos hizo tanto daño, que estamos acostumbrados más a defenderlo cuando se juega en el eje y ellos lo juegan bien lateralizado y aprovecharon nuestra defensa a fondo o ice. Esto ya es muy técnico, pero digo, sacaron mucha ventaja de eso, nos bajaron la diferencia con ese juego táctico y de uno contra uno, y bueno, tenemos que ajustar eso y también ver qué fue lo que les hizo daño a ellos, con lo que les sacamos 20 puntos, ¿no? De alguna manera lo hicimos, pero después todos sabemos que va a ser difícil como son todos los partidos, ¿no? En la ACB y en la Champions no hay un partido que vos digas, bueno, este partido solo lo podríamos ganar si pasa algo raro, ¿no? Son todos partidos difíciles y todos se pueden ganar y todos se pueden perder. Hay momentos del juego que el rebote se puede tomar como algo positivo y por momentos como algo relativamente positivo, porque Bilbao también en el primer tiempo nos superó en los rebotes, pero fueron justo los momentos que Falco y Bilbao nosotros lo llevamos a tener menos de un 20% de acierto. Entonces, claro, cuando erras tanto, normalmente a mí me dice mi asistente, nos tomaron 13 rebotes de ataque. Y sí, pero los hicimos errar el 80% de los tiros, entonces es más común que te tomen rebotes de ataque, ¿sí? Entonces, yo no sé si tomar esto como un problema. Nosotros teníamos ese problema antes, hoy lo tenemos bastante acentuado. De hecho, incluso mejoramos nuestro toma de rebote ofensivo también. Pero para hablar bien de Zaragoza, digamos, del Casademón, está defendiendo tan bien por momentos que hace que el otro equipo seleccione mal los tiros, falle mucho, y bueno, muchas veces tanto fallo permite más toma de rebotes, lógico, que en un partido donde hay más aciertos. Entonces, pero sí son temas que tocamos permanentemente. También nosotros en los finales de posesión entramos mucho en cambios defensivos, entonces el 5 nuestro queda defendiendo a un guardia muy lejos del canasto y eso nos desprotege un poquito. Pero sí son temas a tratar de mejorar cada día.